Número 5. El miedo. Nivel de 2 hasta C2. Con Silvia, de Profe Olé. Hola a todos loquitos del español. Hoy estamos aquí con Silvia. Buenos Hola, días, Silvia. hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado, Sonia. Muchas gracias a ti por estar aquí, por buscar un huequito en tu agenda que seguro que está muy apretada. Bueno, es viernes, lo llevamos bien. Es viernes. Mira, el viernes, un día al que nadie le tiene miedo, ¿ves? ¿Ah? El lunes ya es más problemático. Sonia, te voy a decir, ¿sabes qué me gustan los lunes? ¿Te, Fíjate. te gustan los lunes? O sea, no es un día que me desagrada y me dan mucha pena porque tiene muy mala fama, pero a mí no me desagrada los lunes nada. Ya, la gente le tiene mucho temor a los lunes. Es verdad. Fíjate, ¿verdad? Sí. Pues estamos aquí con Silvia para hablar del miedo. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Estás relajada? ¿Tienes miedo de la entrevista? Estoy encantada de la vida. Sí. No, estoy relajadísima, estoy encantada. Cero miedos contigo. A Silvia le gusta hablar del miedo, eso lo sé seguro. A Silvia le gusta hablar de todo, Sonia. Pero si encima es de algo así relacionado con la mentalidad, con los mecanismos de defensa que tenemos las personas y tal, pues me gusta todavía más. Pero en general me gusta hablar. Muy bien, muy bien. Pues vale, te voy a lanzar ya, nada más empezar aquí la gran patata caliente. Vamos a empezar con la Real Academia de la Lengua Española, ¿vale? Así, por todo lo alto. Entonces, te voy a decir la definición que nos da la RAE, la Real Academia, de lo que es el miedo. Y a ver, a partir de aquí, ¿qué construimos juntas? Venga. Vamos a ver. La Real Academia dice, el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Qué te parece esta definición de la Real Academia? Más o menos de acuerdo. Bueno, sobre todo estaba esperando el final o imaginario. Ahí es donde va, porque seguramente cuando empecemos a hablar de miedos nos daremos cuenta que, bueno, reales, bueno, hay probabilidades mínimas, pero hay muchísimo al final. El miedo está en lo que yo creo, en lo que yo imagino, en lo que yo interpreto. Ahí está el miedo de verdad. Y por eso, justamente, todas las personas no tenemos los mismos miedos, porque si el miedo fuera, digamos, real, lo que es, digamos que lo que es peligroso para mí es peligroso para ti. Por ejemplo, tener un tigre hambriento delante, bueno, pues entonces el peligro, digamos que aquí hay poco que discutir, ¿no? Excepto si tienes una conexión con los animales y domador de leones, ¿no? Pero en este sentido, si los miedos fueran así, sería todo como más sencillo, más establecido, pero no, es mucho más complejo. Claro, ante estar en una plaza con un tigre que va por ti, prácticamente todos tendríamos el mismo miedo y prácticamente todos reaccionaríamos igual, ¿no? No nos cuestionaríamos mucho lo que tenemos que hacer. Bueno, y fíjate, a priori no, pero incluso ahí las reacciones no serían las mismas. Algunas personas serían capaces de mantener la calma, respirar y decir, si no me muevo, sé que no me atacará. Otras personas, por ejemplo, como yo, o sea, seríamos incapaces de hacer algo que funcionara, porque en ese momento estaríamos, bueno, pues paralizadas totalmente, gritando, ¡ah! O no sé, ¿no? Como te pillara el cuerpo. Pero incluso en situaciones tan evidentes de peligro, a lo mejor, tampoco reaccionamos igual, fíjate. Claro. Unos correrían, otros se sentarían porque así a lo mejor no les ven. Eso es como los niños y se taparían los ojos, ¿no? Exacto, no me ven. Incluso, Sonia, nosotras ahora que estamos pensando, ¿no? Estamos cogiendo un ejemplo un poco, no pues lo de un tigre hambriento, pero incluso nosotras no tenemos ni idea como si esa situación pasa verdaderamente, cómo reaccionaríamos. Claro. Nos imaginamos, espero que jamás lo podamos comprobar, pero en verdad no lo sabemos. Y muchas personas, cuando bueno, han vivido a lo mejor dramas o situaciones verdaderamente dramáticas, han reaccionado de una manera que dicen, es que no sé ni cómo hice eso, o es que no sé
cómo pude hacerlo, porque al final ese verdadero estado de alarma, ¿vale? Que hace reaccionar, no reaccionar de una manera incluso que jamás te hubieras imaginado, ¿no? Claro, has hablado de algo interesante, has hablado de la no reacción. A veces simplemente llegamos a un bloqueo, ¿no? Que es a lo mejor la reacción menos deseada a priori que querríamos tener, ¿no? Nadie querría tener un bloqueo. El no reaccionar a lo mejor es la peor opción que podemos pensar, deseable. Sí, sí. Digamos, es algo que no se puede calcular, no te puedes imaginar cuando estoy hablando de cosas drásticas, ¿eh? Así, Claro. no lo sé, para dar un ejemplo un poco más real dentro de los dramas, por ejemplo, un incendio o un accidente de tráfico o algo, pues desgraciadamente cosas que pasan más a menudo que un tigre en una plaza, pero, pero bueno, como tú reaccionas ahí, es que no lo sabes. No, hasta que llega el momento ahí de la situación. Este paralelismo que estamos usando con los animales me sirve para pensar en... Es una imagen que he pensado a veces, los animales, ¿no? Por ejemplo, imaginamos una gacela, ¿no? Ahí tenemos una gacela. La gacela está tan tranquila ahí pastando, comiendo sus hierbitas, tan tranquila. El tigre, hasta que el tigre no aparece, la gacela está despreocupada totalmente, ¿verdad? Pero el ser humano yo creo que tenemos un miedo totalmente distinto, ¿no? Porque estamos pensando ya, antes de ver al tigre, de intuir al tigre, de sentir al tigre, ¿no? Ya podemos sentir el miedo, ¿no? Esa gacela solo se pondrá en alerta cuando realmente tenga una razón, cuando haya oído algo, intuido algo, pero nosotros, el miedo, ¿cómo lo ves? Bueno, al final, esta capacidad que tenemos el ser humano, a priori, de pensar, no todo el mundo la utiliza de la manera eficiente, pero bueno, al final este pensar, evidentemente nos trae muchas cosas positivas, como que a veces si pudiéramos hacer stop de pensar, porque al final, bueno, incluso hay estadísticas, ¿no? Que dicen que de, no sé, un porcentaje enorme, a lo mejor, no sé, un 80-90%, una cosa exagerada, ¿eh? De las cosas que nos preocupan verdaderamente, que dedicamos energía mental, son cosas que no pasarán. Ya. Imagínate, imagínate, ¿no? Esta carga mental, este ruido mental, este run run, bucle. Al final gestionar esto. Esta energía Y una cosa maldita. muy curiosa, Sonia, que tenemos que saber acerca del miedo. El miedo, o sea, en nuestro inconsciente no diferencia lo que es la realidad, entre comillas, de lo que no es. No diferencia lo que está pasando de lo que estoy proyectando. Uh-huh. Si tú, por ejemplo, vamos, si queréis, podemos coger el ejemplo este básico del tigre, ¿vale? Si yo estoy delante de un tigre o me estoy imaginando estar delante de un tigre, las conexiones que están pasando en mi cerebro, en mi cuerpo, son iguales o muy similares. Por eso puede crear un estado de ansiedad tremendo nuestros pensamientos. Claro. ¿Y por qué? Porque es que mi cuerpo ya se está poniendo en alarma, se está poniendo cuidado, que eso no está pensando que pasará, puede ser que pase, no, que está pasando, Uh-huh. poniendo ahí. Se te está alterando ya todo como si eso que estás pensando está pasando. Claro, el latido de tu corazón, la sudoración, el bloqueo, ¿no? La sensación de escapar, de frío, todas esas sensaciones físicas que podemos experimentar se producirían igual. ¿Sí? Esto está científicamente probado, quiere decir que es así. Bueno, y de hecho, si alguna vez alguna persona ha sufrido ansiedad o alguien de vuestro entorno ha sufrido ansiedad, lo podéis ver. La ansiedad que está sufriendo en ese momento no tiene por qué ser una realidad en ese sentido concreta, sino es lo que está sintiendo acerca de pues, muchísimas cosas que están pasando o que no están pasando. Pero el problema no es que pase o no pase, es la interpretación que yo doy a eso de lo que estoy pensando, lo que está pasando. Al final siempre vamos a lo mismo, es el juicio, Claro. la Uh-huh. presión, bueno, que al final las gafas con las que veo el mundo también me filtran los miedos, cada uno tiene las suyas, y esto, lo que hablábamos antes tú y yo, ¿no? Que el miedo no hay razonamiento.
Por eso lo peor que puedes decir a una persona que tiene miedo, lo peor, No tengas miedo. o no, bueno, o no tenga miedo, o ¿por qué? ¿Qué tienes miedo de las arañas? ¿Por qué tienes miedo de cambiar de trabajo? ¿Por qué tienes miedo? Porque, qué sé, o sí lo sé, pero ¿y qué cambia si se... Quiero decir, eh, al final, una cosa que a mí me gusta, una vez me dijeron, y me encanta esa frase, el miedo está aquí, te sopla la nuca, no es bueno ni malo. Es el valor que tú le des al miedo, es lo que te limite el miedo, lo que te motive el miedo o no. Hay personas que este miedo, esta adrenalina, es su motor. Claro, Estas personas que vemos que hacen, bueno, hazañas, ¿no? De aventuras extremas, y sí que a lo mejor tienen miedo, pero es que van como a buscarlo, ¿no? claro. El mismo miedo a otra persona puede paralizarle. Pues con las cosas de la vida también, ¿no? Personas que le encanta el cambio y otras personas que por Dios, por Dios, por Dios, que virgencita, que me quede como estoy, no quiero cambiar absolutamente nada. Y al final es el valor que tú le das a eso. El miedo es aquí, es un personaje que lo tienes aquí, lo puedes escuchar, no lo puedes escuchar, te puede influir más o menos. Al final es como yo interpreto el miedo, como yo vivo el miedo, y esto también cambia, depende de las situaciones, depende de la persona y depende de tu momento de vida. De tu momento de vida, sí. Claro, evidentemente. Es muy interesante, tú que también tienes hijas, ¿no? Es muy interesante observar los miedos en las personas que están creciendo, ¿no? Es muy interesante porque ellos tienen otros tipos de miedo acordes a las etapas que nosotros también hemos pasado por eso, ¿no? Y es muy interesante ver la evolución del miedo en los niños. Y con los niños es muy fácil lo que te decía del por qué. Un típico miedo a un niño, que también lo puede tener un adulto, ¿no? Pues a la oscuridad o a quedarse solo. Vale. Tú puedes argumentar que no pasa nada, que estoy abajo, que estoy en la habitación de al lado. Sí, sí, pero pues búscate una... Yo puedo entender que a lo mejor, pues logísticamente, pues quieres que duerma en su habitación. ¿Vale? Bueno, se puede entender, cada uno se organiza como quiera. Vale, pues busca una manera que la niña o el niño pueda superar o un mecanismo de ese miedo. No sé, yo recuerdo una vez que leía, pues si un niño tiene miedo a los monstruos, ¿no? Pues en vez de decirle, los monstruos no existen, estás juzgando un miedo que siente, no le va a servir de nada, al revés, le vas a hacer sentirse mal. Claro, Tiene miedo, lo tiene y punto. Como tú tienes miedo a otra cosa que a otras personas les encanta y tampoco es racional. Entonces, recuerdo que una de las opciones era, pues con el niño o con la niña, pues inventar como un spray antimonstruos o, venga, va, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, si quieres, claro. técnica, o si te pongo una luz aquí, ya está, ¿vale? ¿Qué crees? ¿Te va a ir mejor? O sea, al final, no anularle algo que tiene, pero a la misma vez darle como herramientas Ujú. a su edad, evidentemente. Estoy hablando de cosas como muy infantiles porque estamos hablando de niños. Sí, pero para resolver, herramientas para resolver. A resolver o Uno atenuar un mismo. poco a poco, porque al final no es ipso facto, pero claro, decirle, ¿y por qué tienes miedo? Y pues si eres grande y si... Bueno, sí, bueno, y tú no eres grande y te da miedo cambiar de trabajo. ¿Y cuánta gente cambia de trabajo nos ha muerto? Claro, es que al final a veces no nos damos cuenta. El miedo no se explica, No, ni a adultos ni a pequeños. Tú puedes ayudar, pero con el juicio no es la ayuda, eso está claro. Haciendo un juicio y una sentencia acerca del miedo, no no. ayuda. Al revés. Yo creo que al revés. No, para nada, para nada. Ujú. Vale, estábamos hablando de las personas, ¿no? Que te dicen que no tienes que tener miedo, cómo tienes que solucionarlo, ¿no? Que lo ven fácil. ¿La gente se siente juzgada al tener sus miedos? Yo creo que en general sí, porque socialmente el miedo está como mal visto. Y yo, por eso esta idea de decir que sí, tengo miedo a hacer algo, por ejemplo, a nivel laboral, los estudiantes al final cuando tienen que hablar español hay un cierto miedo, ¿no? Claro, hablar en público es totalmente el miedo social al ridículo, está ahí, es muy... Entonces, no es decir, no tengas miedo a hablar, no pasa nada, que sí, que ya sabemos que no pasa nada, pero no es cuestión de no tengas miedo, es cuestión, vale, ¿tienes miedo? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Lo quieres intentar a pesar del miedo? Quiero decir, tienes esa Claro, sensación y si no intentas a pesar del miedo, vamos a ver qué puede pasar. O sea, y luego también es una opción, no tiene por qué. O sea, quiere decir que al final
A veces esperamos a que este miedo se vaya para hacer algo. Y este miedo va a estar ahí. Si quieres hacerlo, hazlo o no lo hagas, a pesar del miedo. No es anula el miedo, no lo tengo, o hacer creer, ¿no? Socialmente que no tenemos miedo a nada. No, tenemos miedo a muchas cosas, pero aquí venimos, ¿no? A hacer lo que podamos Con las cartas que tenemos. y hay momentos en que voy a sentirme más, bueno, pues con más energía y decir, bueno, tengo miedo, pero lo quiero intentar. Y a veces que ese miedo pues me va a paralizar. Pues bueno, tampoco te hagas el harakiri, quiero decir, bueno, Claro. al final son procesos. Claro, en cada momento. Yo antes lo hablaba a micro cerrado con Silvia. Yo, por ejemplo, o lo comparto con todos, yo tengo algunas fobias que me resultan paralizantes y son fobias que como no están nada extendidas y no son muy comunes, pues para la gente le resultan extraños y le resultan extrañas y también para la persona que las sufre es como un punto extra en la fobia porque sabes que no vas a recibir el apoyo del grupo, como si tienes una fobia extendida, como pudiera ser, por ejemplo. Preguntábamos en Instagram el otro día a los estudiantes y nos decían pues una serie de fobias y muchas eran muy extendidas. El miedo a volar, a las arañas, a los perros. Pero yo le he confesado a Silvia que yo tengo una fobia que es automatonofobia, que es muy extraño y que durante muchos años yo llevé en secreto absoluto, Silvia, en secreto absoluto. Porque tener miedo a representaciones físicas de los seres humanos, como son las estatuas, los maniquís de las tiendas, estos robots que salen ahora como ultrahumanos, que se mueven, que te miran, pues a mí eso me provoca una parálisis total, Silvia. Bueno, te lo he dicho antes, nunca lo había escuchado y es cierto que si por curiosidad buscáramos fobias y estas nuevas palabras que se crean, ¿no? Acerca, hay miles, porque al final Estamos llenos. yo, por ejemplo, cuando me hablaba, yo no sabía que eso existía, pero es que puede existir miedo a todo, porque al final claro, si estamos diciendo que no hay unos criterios para el miedo, que no se puede como controlar, racional, pues se puede tener miedo a todo, ¿no? Y fobia. Hay una diferencia, ¿eh? Entre fobia y miedo, evidentemente. La fobia es la manifestación, bueno, digamos, extrema del miedo, ¿no? Claro, claro. Hablamos de fobia, podemos decirlo de manera estándar, pues, ay, tengo fobia, pero cuando verdaderamente hablamos de una fobia, de verdad, estamos hablando de unos niveles Altos de estrés. Sí, sí. Altos de estrés. Para mí, yo lo denomino como fobia porque realmente para mí es una situación paralizante, estresante y que me impide, en cierto modo, hasta la vida un poco diaria, porque, claro, somos profesoras de español, muchos nos hemos dedicado a llevar a alumnos de excursiones y para mí en España entrar en iglesias, por ejemplo, a mí me ha resultado, he sido guía turística muchos años, me ha resultado bastante difícil, me ha puesto en situaciones ahí que dices, sí, hay que afrontarlo y lo afrontas y se supera, pero a veces lo afrontas, sigues con tu trauma y pones una piedra más. Es un proceso, además estás hablando de fobia, Sonia? Sí, 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 total. Allá importante. Claro, claro. No, no, eso sí. ¿Y cómo solucionarían, qué solución le ves al miedo? ¿Tú cómo afrontas personalmente los miedos? O a la gente que te rodea, ¿cómo acompañas a la gente cuando tiene miedo? Si dejamos de ver el miedo como un problema, paramos de tener que buscar soluciones al miedo. Quiero decir, bueno, a ver, estamos hablando ahora de como miedos, como un freno hacia la vida. Si estamos hablando de cosas de fobia y tal, estamos en otros niveles que no me veo capaz de darte, de decirte ningún tipo de consejo, ¿no? Porque al final la importancia del asunto hay que tener también. Que en algunos momentos hay que ir a las personas a las que hay que ir, a los especialistas para determinadas cosas. Eso es así. Te estoy hablando a niveles de miedo de usuario de Sí, calle, ¿no? Estos miedos que podemos tener todos, tanto físicos como mentales y tal y cual. Al final, si dejamos de ver el miedo como un problema, vamos a dejar de buscar una solución. Y lo que, evidentemente, si este miedo, que no es ni bueno ni malo, es un elemento, ¿vale? A mí me molesta, me frena, me hace sentir mal, voy a ver cómo puedo gestionar este sentirme mal o no. Yo, por ejemplo,
para poner un ejemplo muy tonto, yo fobias como tal creo que no tengo. Si tengo, no las he descubierto todavía o no se han manifestado todavía. Se Por han ejemplo, manifestado, no han salido. puede pasar tener una fobia en el pasado y ahora no, o ahora no tenerla y en el futuro sí. Pero tengo miedo a cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí ponerme encima de unos esquís y bajar una pendiente muy inclinada, o sea, me da pavor, ¿vale? Pero bueno, para mí no es ningún problema, quiero decir, con no subirme. Claro. O sea, quiero decir, no le estoy dando una carga, o sea, quiero decir, puedo morirme sin esquiar, no tengo la sensación de tengo que probarlo todo en esta vida, no tengo esa, entonces no me supone un problema, con lo cual, ¿qué más da? ¿Qué pasa con otros miedos que a lo mejor sí que me molesta tenerlos, ¿no? De decir, es que esto veo que lo que hay detrás del miedo es lo que quiero. Ya. Es ahí cuando porque yo, como esquiar o no, pues me da al final exactamente igual, porque yo subir a la montañita y esperarte tomándome un café en terraza con solete, yo soy muy feliz. Tú baja todas las pistas que quieras. Quiero decir, como no lo veo, como no veo un problema, tampoco intento buscar una solución, porque es que no lo es. ¿Qué Claro. pasa? Es que lo que hay detrás de ese miedo es lo que quiero, a lo mejor. Pues bueno, venga, pues, ¿qué herramientas, a pesar de este miedo, qué herramientas para ir allí? Si es lo que quiero. Es ahí donde tienes que ver, porque al final el miedo, pues bueno, ¿qué más da? Tener miedo. Es decir, bueno, ya te digo, no estoy hablando de una fobia, ¿vale? Al final es, por ejemplo, tengo miedo, yo que sé, a las serpientes, ¿vale? Y tú en tu día a día no vemos serpientes todos los días. Claro. Pero, claro, dice, bueno, pues no pasa nada. Ahora, sí, ese miedo me está llevando a la obsesión perpetua de pensar, ¿y si detrás de esa puerta hay una serpiente? Claro. Al final es lo que ese miedo me limita o no en mi vida. Porque el miedo, sí, ya lo digo, no es ni bueno ni malo. Es el impacto que tiene en tu vida y eso solo lo sabes tú. Es decir, porque al final yo puedo tener miedo a una araña si la veo y es muy grande. Claro. Sola y nadie, o sea, que como con muchos elementos, pero si yo pienso en una araña, pues, es decir, Claro, si no estás todo el tiempo pensando en que en cualquier momento te va a caer una araña encima, claro. claro, pero hay otras personas que no. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque esto no se racionaliza. Hay personas que solo la palabra araña les hace sudar. Oye, Claro. pues ya está. Quiero decir, al final. Ay, muy bien. Pues vamos a ver. Vamos a ir a una parte en la que yo te voy a decir una serie de frases de personajes célebres, ¿qué te parecen? Venga, perfecto. Y vamos a ir entrando en ellos, a ver qué nos parecen, a ver qué te parecen, sobre todo a ti. Te he traído tres personajes. Venga. He traído a Tito Livio, vamos a ir a lo grande, para empezar. A ver, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Claro. Porque me encanta la frase. Me encanta. Me encanta. Desgraciadamente es cierta. Porque el miedo al final es un mecanismo de defensa. El miedo es una manera de, te quiero proteger, porque el miedo nace de una verdadera protección de la persona. Si no tuviéramos miedo, no teníamos un filtro hacia el peligro. Pero el problema es este, que el inconsciente no hace la diferencia de un peligro, digamos, real y ficticio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es esto, el miedo te quiere proteger, y a lo mejor te quiere proteger pues de la opinión externa, de que no te juzguen, porque estamos hablando mucho del físico, de la parte física, caerse, miedo, oscuridad, soledad, no. Y el bueno, ¿por qué no voy a hablar español? Cuando yo escucho un extranjero hablar mi idioma y no lo juzgo, al revés, lo admiro y digo, oye, pues qué esfuerzo está haciendo de hablar otro idioma. En cambio, cuando soy yo la que me pongo en ese rol, es no, ¿qué van a decir? Pero, porque al final yo me estoy protegiendo en no te pongas en situación de exponerte a la opinión ajena. ¿Pero por qué? Porque hay personas que la opinión ajena tiene un valor muy importante. Personas que la opinión ajena se la trae al pairo, con lo cual... Sí, les resbala. Pero eso a veces no se elige, ¿no? Pero que el miedo siempre está ahí para protegerte de algo. Por eso no, fíjate, si queremos ser incluso majas,
el miedo nace de una buena intención. O sea, el origen del miedo en sí es para protegernos, es majete el miedo. Pero Sí. luego, Es necesario, es necesario, es necesario. Imagínate vivir sin miedo. Una persona que viviera sin ningún tipo de miedo, ¿dónde iría su vida? Un no desastre. viviría, o la vida sería muy corta. Sí, claro. Claro, No habría durado nada. no estaríamos aquí hablando si no hubiéramos tenido miedo de nada en nuestra vida, llevado Claro, al extremo. Pero al final el miedo en sí tenía una función básica que era positiva, pero ya se ha mezclado con el inconsciente, con el mundo actual, con las prioridades cambiadas y ahora pues ya el miedo pues molesta más que claro. beneficia. A lo mejor somos muy duros con nuestros propios miedos cuando no lo somos tanto con los miedos de los otros, ¿no? Nos deberíamos hablar con la dureza, entre comillas, con la que le hablamos a un amigo cuando tiene miedo, porque somos muchísimo más amables que cuando nosotros tenemos nuestros propios miedos, ¿no? Sí, y no, ¿eh? Porque también hay muchas personas que ante ciertos miedos te pueden decir, madre mía, cómo exagera, pues eso no es nada. Esta frase es súper española, ¿eh? Ya, eso sí. Que Bueno, como le hablamos a nuestro muy, muy, muy mejor amigo. esto es primero de cuñadismo, ¿no? Hacer estas cositas. Y lo Sí, hacemos, igual lo hacemos nosotras también, ¿eh? Ojo, que no, aquí no somos libres de pecado. A veces tenemos reacciones que no nos damos cuenta, que exagerada, no sea para tanto, ¿no? O venga, va, claro, Ale, tú puedes, ¿no? Bueno, yo puedo. ¿Y tú qué sabes si yo puedo? ¿Y si yo quiero? ¿Y si, sabes? claro, sí, Y sí, sí. viene de una buena intención, ojo, que tampoco es, a la hoguera, a las personas que dicen eso. No, a veces queremos ser amables y a veces no nos damos cuenta, Claro, tampoco sabemos eh, el tamaño y el amplor de ese miedo para esa persona, ¿no? Entonces, claro, pues hacemos comentarios a veces un poco, claro. ¿sabes? Que a veces son un poquito... Claro, pero como todos somos distintos, a veces nace de eso de que dices tú, de la buena voluntad, porque a lo mejor es lo que tú esperas que hagan contigo, que necesitas a ti que te animen, y entonces tú buscas eso y venga, adelante, arriba, y la otra persona busca exactamente lo contrario. A lo mejor busca el silencio y solo acompañar, y tú estás ahí dándolo todo y la. Mira, ahora me has recordado una frase que una vez escuché, pero no recuerdo. Fue una conversación que me decían, decimos mucho, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Sí, Y en verdad, la frase ideal sería, trata a los demás como quieren que les trates. sí, correcto. O sea, es muy buenísima esa frase, Claro, porque en verdad, como yo quiero que me traten, igual para otra persona es un ataque claro, o correcto. una superprotección excesiva, Sí. Sí, sí, infantilizar, sí. a lo mejor, limitarme. Claro, es como los regalos de cumpleaños, no tienes que regalar lo que tú quieres que te regalen, tienes que pensar en la otra persona y regalarle lo que esa persona necesita. Muy buenísimo ejemplo para visualizarlo un poco. Sí que es cierto que es complicado, claro. Claro. No se faltan informaciones o empatía o mil cosas, ¿no? Ujú. Vamos con la segunda frase. Es de Alem. El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Buenísimo. Esta me enamoró la frase cuando la vi. Esta es muy buena. Y la cosa está, digamos que inventamos ese tigre. A ver, inventamos para que nos veamos. Pero la cosa no está ahí. La cosa es que no somos conscientes que estamos inventando ese tigre. Ya. Porque si no, imagínate, sería fácil, ¿no? Si yo me lo invento, yo misma sé que me lo estoy inventando, yo misma soy consciente que me estoy engañando. Claro. Tú estás dentro de ese miedo, eso se te va. Para ti, o sea, es que no sabes ni que detrás hay toda esta historia que hay detrás del miedo, no eres consciente. No, claro, estás en el ojo del huracán. Es un bloqueo del inconsciente que a veces para ir a desbloquearlo, pues, bueno, pues tienes que ir a buscar pues, cosas, ¿no? Más profundas de lo que nos pensamos. Y al final no es validar o no validar esa situación. A ver, ¿esa situación es digna de que tengas miedo o no? Porque ¿quién decide eso? Claro. ¿Dónde está el nivel de... Para esto sí que puedes tener miedo, para esto no? O sea, al final no podemos hacer eso. O no deberíamos hacer eso. Entonces, al final es la misma persona, que son muchas veces acompañadas en sesiones de desbloqueo, se trabaja eso, es esa misma situación a la que yo tengo miedo, vamos a verla de diferentes perspectivas, a ver qué pasa.
Y es la persona la que tiene que llegar a esa conclusión, porque llegar a un sitio, da igual si es un profesional, un amigo, o quien sea, es que esto es así, no tenga miedo porque mira. Vamos, con lo mismo de que si tú le dices al niño, los monstruos no existen, vale. De Lo que acuerdo. tú quieras. Sí, te diré que sí, que me has ayudado, que estoy mejor, pero yo sigo con mi lucha interna al final. Claro. Ujú. Vale, y vamos con la última, de Sófocles. Para quien tiene miedo, son todos ruidos. Bueno, al final es un poco lo otro, eso es todo como todo peligro, ¿no? Es como todo me frena. Todo te frena, todo está ahí en tu cabeza y no encuentras salida porque tienes una maraña, ¿no? Ahí dentro. Es una manera como de protegerte, ¿no? Entonces esos ruidos te protegen. Y de hecho, ¿sabes esta frase de opines lo que opines, siempre tendrás razón, ¿no? Algo así. Yo soy muy de versionar las frases, como las canciones, ¿eh? Que me perdone quien sea esta frase. Pero bueno, ya me has entendido. Que al final, cuando tú piensas algo, cuando tú tienes una premisa o lo que sea, es que o sea, alrededor te van a llegar informaciones para validar lo que estás pensando. O sea, es que es así. Sí. Y un ejercicio que se puede hacer a nivel ya cognitivo, por ejemplo, si yo ahora no te digo nada y te digo, Sonia, dime, sin mirar, sigue mirándome a mí, dime en esta habitación donde estás, ¿cuántos objetos rojos hay? Sin mirar nada. O sea, así, no tienes que decir, ojo, entonces tú haces como, bueno, empiezas a pensar y dices, yo qué sé, 3, ¿no? Sí. Bueno, Sonia, échale un vistazo a donde estás y cuántos objetos rojos hay. Y a lo mejor 8. ¿Por qué? Porque tu cerebro identifica lo que estás buscando. Esto es muy fácil, ¿no? Con el objeto rojo. Pero si yo, por ejemplo, no sé, mira lo que hablamos, no quiero hablar español para que se sientan identificados los alumnos, ¿no? Yo no quiero hablar español porque me da miedo la opinión de los demás. Entonces, es como que mi filtro, mis gafas van a estar súper, el radar va a estar súper atento de, ay, mira, ves, le han hecho un comentario sobre esto, ay, mira, ves, hay una broma sobre esto, ay, mira, ves, esta persona no sé qué. Y hay los mismos estímulos o más, o los mismos de comentarios de ánimo, de qué bien lo haces, pero yo estoy ahí. Enfocado a lo negativo, a lo que me da el miedo, a lo que alimenta mi miedo. O sea, depende, pues, lo típico, cuando estás embarazada. Cuando tú sabes que estás embarazada, o sea, es que vas por la calle y solo ves embarazadas. O Totalmente. para Como que todo cuando buscas parking también. igual. O por ejemplo, cuando te vas a comprar un coche, algo más material, ¿vale? Cuando te vas a comprar un Ford Fiesta, me lo invento. No habías visto ningún Ford Fiesta rojo, ¿te quieres comprar un Ford Fiesta rojo? Y yo, ¿y un Ford Fiesta Por rojo? todas partes. Sí, 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 sí. Todo el mundo, y luego lo típico, ¿no? Generalizamos. Es que ahora todo el mundo, es que sí, que hay efectos de moda, evidentemente, hay cosas que cambian, sí, pero sobre todo la moda la tenemos aquí, en nuestras gafitas de ver el mundo. ¿Verdad que no somos conscientes? Ajá. Ahora que dices lo de las gafas, Silvia, vamos a cerrar con esto porque Silvia, antes de terminar nuestra conversación, si quieres hablar a toda la gente que nos está escuchando de qué haces tú con tus gafas en tu proyecto de Profe Olé, estás invitada ahora a explicarle a todos nuestros... Bueno, pues mira, con mis gafas de Profe Olé justamente ayudo a francófonos, a franceses, a vivir su experiencia de expatriación en España, justamente con unas gafas lo más limpias posibles para disfrutar, ¿no? Y al final tengo la escuela Profe Olé, que el objetivo es ayudar a expatriados a adaptarse en España sin el problema de la barrera del idioma. Y no es tanto la parte de lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque al final aprender un idioma puede durar toda una vida, y de hecho lo dura incluso el idioma materno, porque yo cada día aprendo cosas de la lengua española, imagínate. Y tanto. Si no es, bueno, con el nivel que tengo, que voy a ir progresando, que voy a intentar mejorar, con el nivel que tengo, ¿cómo puedo adaptarme a este nuevo país? ¿Cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo intentar ser yo a pesar de todo esto? Y hay mucho ahí en las gafas de cómo me juzgo, lo que me atrevo, lo que no me atrevo, qué más da al final, ¿no? Si no lo hago perfecto, si el objetivo es comunicativo. Evidentemente,
Con esto no quiero decir, bueno, hablad con errores, no pasa nada. O sea, no es una cuestión, bueno, sí, primero, no pasa nada, que puedes hablar con errores. Los nativos cometemos muchísimos errores, pero sí que es verdad que no es el mismo objetivo de una persona que va a vivir a España y se quiere integrar y se quiere adaptar, que a lo mejor una persona que está preparando el DELE, donde la manera de obtenerlo o no sí que va a ser contando errores. Entonces, claro, evidentemente ahí ya estamos en otra visión, pero yo no me dedico a eso. Yo me dedico a ven a España y disfruta teniendo el nivel que tengas, porque desde todos los niveles se puede disfrutar y puedes comunicar. Entonces, eso es el objetivo de mi escuela Profeole. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Mío, placer ha sido el mío. No he pasado nada de miedo, Sonia, que lo No has sepas. pasado nada de miedo. No, te he visto relajada, te he visto relajada. También te digo que hoy no he dejado pasar a mi gato, que da bastante miedo porque ya os digo siempre en las redes que es súper agresivo y mis estudiantes les da unos sustos a mis estudiantes porque se lanza ahí contra la cámara, así que me he guardado hoy mi arma del miedo, me la he guardado. Muchas gracias entonces por el detalle. Pues muchas gracias, Silvia, y gracias a todos por estar hoy aquí y seguimos con más y mejor español en los podcasts, en Instagram y en YouTube. Un besito a todos, chao, chao y hasta la próxima. Besazo.